Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz, venido Erate y Faolao los Batalá. Hoy para comenzar una serie nueva del estudio del Dilogun, esta vez con la serie Ofun, hermanos y hermanas. Pero ante todo, como es costumbre, darle agradecimiento a las personas que se nos conectan, que nos dejan sus mensajes y que participan con nosotros en este proyecto, en esta locura de proyecto que hemos iniciado y que vamos a terminar en algún momento de la vida, o quizás la vida no nos dé todo el espacio para poderlo terminar, pero ahí vamos a hacer todo el esfuerzo. Agradecimiento también a las personas que comparten nuestro canal, nuestra directa. Eso es importante, que dan un pedacito de su tiempo para estar con nosotros aquí, como ya dije, en esta locura de proyecto que nos hemos impuesto nosotros como Loricha y como Osva. Entonces, hermanos y hermanas, hoy comenzamos con la serie de Ofun y hoy nos toca Ofun Tonteocana. Y como siempre, es idea de nosotros la explicación del Odun desde el punto de vista de concepto, porque no nos dedicamos a repetir y a repetir refranes como loros, sino a darle un razonamiento y un entendimiento, o a querer crear en las personas un razonamiento y un entendimiento de lo que significa cada Odun en su conceptualización, para poderlo entender mejor, para poder entender y crear una idea de lo que vamos a hablar a la hora de un Itai Malé o a la hora de una consulta. Siempre lo hacemos de dos fases, desde el punto de vista de Odun simple, para después hacerlo desde el punto de vista de Odun compuesto. Entonces, una vez dicho esto, tenemos que empezar con Ofun, ¿verdad? Y dice la literatura que Ofun es el principio de todas las cosas, donde hablan todos los orichas de cabecera. Eso es importante. Ofun es la nada. Si Fun significa blancura y Efun significa polvo blanco, Ofun es la ausencia de blancura, por lo tanto es la nada. Pero la nada en este caso significa oscuridad. Y en esa oscuridad hay vida, hay creación, hay maternidad. Recordemos que en el vientre de la madre todo es oscuridad, y sin embargo ahí se está gestando la nueva vida. Y eso es Ofun. Ofun, a partir de su propia esencia de nacimiento de los fenómenos, como habla en algún momento en Ofun Tontiodí, en Ofun Tontioche, donde hablamos en un caso de Osbadalá como responsable, y en otro caso hablamos de Ofun como responsable de no haber cuidado los fenómenos y por lo cual se regaron en el mundo. Estas cosas hay que tenerlas bien en cuenta. Ofun por eso nos indica, a partir de salir los fenómenos al mundo, nos indica el robo, así como nos indica no jurar en falso, ni echarle maldiciones a tu hermano. También nos deja ver la discriminación a la persona por algún motivo determinado. Y todo esto tiene que ver con estos pataquíes que les recomiendo que estudien, porque aquí hablamos de la persona cuando es huraña, la persona cuando es tristona, cuando es recogida, incluso cuando la persona no puede tener hijos, no puede procrear y anhela en un momento determinado el tener hijos, como era Ofun, a partir de la misión que le dieron de tenerlos en una cajita, en un escaparate, escondidos los fenómenos, que por cierto, y determinada curiosidad en un caso y en el otro por envidia, se destapan a la humanidad, trayendo como consecuencia muchos fenómenos que suceden en la vida. En Ofun también se dice que es un Odun que viaja entre la claridad y la oscuridad, porque recordemos que en esa gestación de vida que se hace en la oscuridad, en la ausencia, en la nada, que significa Ofun, se rompe en un momento determinado cuando se produce lo que podemos llamar como el parto. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta en Ofun. Inmediatamente tendríamos que ir a ciertos y determinados caminos de Ofun que nos dan certeza religiosa de lo que estamos hablando. Y podríamos hablar que en Ofun la persona es huraña, la persona es recogida, la persona es retraída, desconfiada, a partir del camino de la alegría, que habla de Ofun de la alegría,
cuando ésta no se sentía completamente llena, cuando su casa no estaba llena de felicidad y de alegría, valga la redundancia. Por lo tanto, aquí hay carencia de eso en la vida de las personas. Estamos hablando también de una persona cuando está enferma, cuando está desvalida, cuando está desprotegida, cómo hacen dejación a partir del camino del leopardo cuando estaba enfermo, en el sentido de que aquí cuando una persona aparentemente fuerte, una persona aparentemente físicamente apta para hacer sus labores, cae enferma, y cómo la sociedad lo rechaza, lo echa a un lado hasta que esa persona logre salir adelante. Entonces cuando logra salir adelante, lo que hace es, lejos de entender el proceso por el que pasó, volverse un poco vengativo, porque recupera toda su fortaleza, toda su grandeza, y la hace abalanzarse sobre las otras personas que no tienen su misma fortaleza. En Ogún también, en Ofún, perdonen, también se le hace trampa a las personas, donde se le quita las potestades, donde se le quita las armas que tiene esa persona para defenderse no solo de la vida, sino de sus enemigos, a través de un camino donde Ogún pierde sus armas y la quiere recuperar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí hablamos de la traición también, otro de los fenómenos, características o fenómenos que suceden en la vida a través del camino del rey, cuando lo iban a traicionar, ¿verdad? Y que es importante que tengamos en cuenta, porque no podemos decirlo todo por aquí, como es obvio, mis hermanos, pero aquí tenemos que hablar indiscutiblemente de la sabiduría de Dilokgun, cómo se da nacimiento a la sabiduría de Dilokgun a través de Olordu, que es la mamá de la dueña de los Sordun, ¿verdad? Cuando ella no podía tener hijos, eso hay que tenerlo en cuenta, no podía tener hijos, y ella observó y tuvo 16 hijos, a los que llamaron Ojo Ordu, o sea, Oyordu, como decía Oloyu Ordu, también, que son los ojos de Olordu. Acordémonos que son dos ojos, y por esa razón en Ofún también hablamos que se utilizaba en un momento determinado 2 manos de caracoles, 16, porque representaban los 2 ojos de los hijos de Olordu para poderse comunicar con el ser humano. También estamos hablando de por qué nosotros imitamos la manera de arrastrarse de un majá, de una serpiente, porque aquí hablamos de cómo la esposa de Obatalá se come la sabiduría del oráculo de Dilokgun, de los Woeri Dilokgun, y cómo por envidia se lo come, y las situaciones que suceden ahí, y por eso nacen algunos fenómenos en los cuales nosotros imitamos esto, porque ya tenía esa sabiduría dentro el Eré, que se llamaba, que era la serpiente en aquel momento. Por lo tanto, hay que imitar esas situaciones. Son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar Ofún, donde también hablamos de un camino donde a Ochun se le entrega la sabiduría de Eridilokgun por manos de Obatalá. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta que aquellas concepciones que habla de Dilokgun a partir de Yemayá, a partir de Ochun, a partir de Obatalá, en Ofún hay explicaciones que nos dan esa certeza a nosotros. Hablamos de que la persona también en Ofún no encuentra una vida placentera y trata de buscarlo precisamente por todas las dificultades emocionales que está pasando la persona a través del camino del rayo y del camino de la cebolla, donde la persona no termina de hacer los esboces prescritos y termina siempre llorando lágrimas de tristeza por no haber hecho los esboces, porque las cosas no se le completan del todo. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentar a Ofún, que van a estar reflejados sin lugar a dudas en los refranes que tiene este Ordun, que son muy importantes. Por ejemplo, el que juega pierde la casa y pierde el dinero.
El que juega pierde la casa y pierde el dinero. Ahí estamos hablando de un fenómeno, de una malformación, vamos a decir, de la personalidad del ser humano a partir de los juegos de azar. ¿Sabe? Cuando somos adictos a los juegos de azar, estamos poniendo en riesgo toda nuestra estabilidad, no solo económica, sino familiar. Porque la persona que es adicta a esto realmente lo juega todo sin tener en cuenta absolutamente nada. Pero sin embargo, Ofun nos dice que la sabiduría es la belleza más refinada del ser humano, porque nos conjuga el hecho de que nosotros como ser humano podemos parar y decir hasta aquí. Esa capacidad la tenemos nosotros para decir hasta aquí. Esto está perjudicándome no solo a mí, sino todo a mi entorno, sobre todo familiar. Por lo tanto, ya Ofun nos está diciendo que nosotros tenemos una capacidad de saber hasta dónde son las cosas buenas y hasta dónde son las cosas malas. Dice Ofun que delante de una mujer nunca se olvide de su madre, porque hablamos del parto, del nacimiento, de la gestación de la vida desde la oscuridad. Por lo tanto, usted no puede olvidarse de aquella persona que le dio alimentación, que usted se formó dentro de su vientre y que gracias a esa persona usted está en este plano en el día de hoy. Dice Ofun que aquel que le roba un gato a una gata, la maldición de esta siempre lo va a perseguir, relacionado con el mismo hecho de la protección de la vida de los niños, de la protección de la vida de lo que nosotros estamos, de lo que nosotros educamos en nuestra familia para el bien no solo de la humanidad. Dice Ofun que el que maldice lo maldicen, causa y efectos, hermano. Usted no puede ir por la vida haciendo el mal y recibiendo el bien. Usted hace el mal y el mal recibirá a cambio. Ofun también en otro de sus refranes dice que la muerte nunca está cansada, ¿verdad? Acordémonos que aquí salieron los fenómenos. Acordémonos que hemos dicho que Ofun es un Odun que, como decían los viejos, es capaz de estar entre la luz y la oscuridad indistintamente sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, estamos hablando aquí de atención a todas las espiritualidades, atención a algunas nuestras ancestralidades que nos pueden mantener un equilibrio entre la oscuridad y la claridad. Son cosas y fenómenos que hay que tener en cuenta, refranes que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de Odun simple para poder entender Ofun y poderlo hablar con más claridad. Por eso también tenemos que estudiar los pataquíes. Fundamentalmente dos, yo recomiendo dos pataquíes que hay que tener en cuenta. Uno es la araña mágica y el otro es la sabiduría de Orula. Son pataquíes muy importantes que hay que tenerlo en cuenta y que nos van a dar un poquito más de certeza de lo que estamos hablando acerca de Ofun. Bien, pero como estamos en Ofun Tonte Ocana, ahora nos toca Ocana desde el punto de vista de Odun simple, hermanos y hermanas. Entonces dice la literatura, hermanos y hermanas, que Ocana es un pedacito del bien o del mal que está en toda la extensión del mundo. Un pedacito del bien o del mal, Sordé quiere decir la extensión del mundo. Sabemos ya que en Ocana fue donde se vio la luz por primera vez en el mundo. Por lo tanto, fíjense, Ofun se gesta la vida dentro de la oscuridad, y cuando se rompe cuando esa vida nace, ¿qué es lo primero que ve? La luz, que resulta ser Ocana, el Odun compuesto que estamos hablando en la tarde noche de hoy. Ocana indica que no haga nada malo. Ocana indica no haga nada malo. Ocana es un Odun que está entre los nueve elementos necesarios para la vida, como indica Osa, ¿verdad? Donde el noveno punto se llama el nacimiento, y ahí es donde Ocana juega un papel fundamental. Hablemos, se vio la luz por primera vez. Estamos indicándole que la vida se gesta en la oscuridad, pero va hacia la claridad, lo que significa Ocana, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos estas cosas, entonces tenemos que empezar a estudiar caminos de Ocana. Por ejemplo, el de la gallina de Guinea, cuando fue a buscar agua porque no tenía hijos. Estamos hablando de nacimiento, estamos hablando de una persona, una mujer en este caso, que no podía tener hijos, y los esbozos que tuvo que hacer para poder procrear. Cuando procrea, la vida se multiplica, la vida crece, y las bendiciones también crecen en nuestras relaciones. Estamos hablando de un camino donde usted puede ser engañado con hechos. Acuérdense, importante, hermano, que aquí en este Odun
cuando se hizo la luz, había un personaje ya que nadie lo creó, que es una deidad en sí misma, no es un oricha, que se llama Echu. Por lo tanto, en Ocana, Echu juega un papel preponderante, no solo en Ifá, sino en nosotros también, en nuestra metodología de Dilogun. Echu juega un papel fundamental aquí porque ya estaba. Ya Echu estaba. Por lo tanto, aquí hay que apaciguar a Echu, aquí hay que pactar con Echu, porque puede ser víctima de sus travesuras, como lo fue el gallo, que finalmente terminó siendo comido por el Echu. Por Echu. También tenemos que hablar de las bendiciones, cuando las bendiciones se nos van de la vida, cuando las bendiciones se nos van de las cosas que hacemos, precisamente por dejar ciertas adoraciones, por olvidar el papel de nosotros que tenemos en cuanto a cumplir con los prescritos en este orden. Estamos hablando también de las personas abusivas, como el leopardo cuando vivía con el perro, el leopardo abusando de su fiereza, abusando de su potencialidad física, hacía que el perro lo hiciera todo y él siempre estaba acostado y no podía hacer nada. Y como el perro inteligentemente logra romper con ese esquema. Por lo tanto, en Ocana estamos hablando también de víctima, victimario y de las personas cuando se dejan victimizar por tener miedo. No hay que tener miedo, hay que enfrentar las cosas, hay que enfrentar los problemas y salir adelante. En Ocana también estamos hablando de guerra. Si te indica no hacer nada malo, estamos hablando de la guerra. Estamos hablando de prepararnos para ir a la guerra. Y la guerra no solo implica un enfrentamiento físico, sino también implica una contradicción en la vida. Por lo tanto, hay que prepararse para las contradicciones, lo cual significa estudiar. En Ocana también estamos hablando del hecho de que nuestra mujer se puede convertir y se convierte en algo más poderoso que nosotros, y que tenemos que tener en cuenta el camino de cuando Changó se iba a casar con Oya, y esta se haría más peligrosa que él, como de hecho lo es. Me perdonan los hermanos, pero sabemos que la mujer a través del tiempo ya se ha demostrado que es un ser superior a nosotros, mucho más fuerte, que incluso a través de la historia nuestra religión llegó a nosotros a través de la mujer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos aspectos en el matrimonio, donde podemos equiparar fuerza para en esa equiparación encontrar el equilibrio y la felicidad. Estamos también hablando de tener el buen carácter para encontrar esa esposa que después de su fortaleza nos va a ayudar mucho a partir del camino de Ogún cuando está buscando esposa. Tener buen carácter, tener buena idea, tener buenas planificaciones y cumplir con el esbo. En este autumn estamos también hablando de los negocios a través del camino de las canastas, del constructor de canastas. Fíjense en el hecho de que en Ocana las personas resulta que están haciendo negocios y no lo comprenden, porque en ese tiempo se hacían las canastas y nadie sabía para qué se utilizaba eso. Sin embargo, esto ayuda al vendedor de canasta a que las personas comprendan lo que él está haciendo y la importancia que tienen las canastas hoy en día en la vida social, en la vida mundial, como recipiente, como receptáculo para poder llevar las cosas a la casa. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Seguimos hablando en otros caminos de Ocana, donde Obalufón no tenía hijos y quería tener hijos, porque significa sin lugar a dudas, la expansión de la familia significa progreso en la vida mundial. Estamos hablando de las personas, nuevamente, cuando olvidan adorar a Echu y todas las perturbaciones que éste nos trae a nosotros. Inmediatamente estos caminos hay que verlos reflejados en los refranes de Ocana. Por uno empieza un mundo y por uno se acaba el mundo. Acordémonos que hablamos del hecho de que la vida se gestó en la oscuridad. Por lo tanto, ya ahí en la oscuridad había una deidad que nadie la creó, que es una deidad en sí misma, en un oricha que se llama Echu. Por lo tanto, lo que significa Echu
lo que él pactó, lo que él decidió, que al final hubo que pactar con él porque sabemos que decidió hecho romper toda la obra de Olor Dumare porque no se había tenido en cuenta para nada. Pero en Ocana se dice que si no hay bueno no hay malo. Si no hay bueno no hay malo. Lo que siempre hemos dicho, hermano, la paridad en las cosas, los meiji, el pro y los contras. Usted no puede conocer lo bueno si no conoce lo malo y viceversa. No obstante, Ocana le dice, no haga nada malo, pero para usted tener ese concepto presente tiene que saber su contrario. Dice Ocana que ante toda la adversidad los lamentos hacen a los hombres necios y las buenas actitudes hacen a los hombres sabios. Por lo tanto, ocúpese en su vida, preocúpese por su vida, salga adelante, no se esté lamentando, puede decir, de su mala suerte en un momento determinado, porque esa mala suerte lo puede llevar a usted a salir adelante, a crear algo que le pueda resolver su problema. Dice Ocana que el que bien hace o mal hace, para sí hace, sin lugar a duda, usted es el único culpable, usted es el único receptáculo de las consecuencias de sus actitudes ante la vida. Por lo tanto, no puede usted pensar que va a ir haciendo cosas buenas, cosas malas por ahí y en la vida le va a ir bien. En algún momento la correspondencia bionívoca entre causa y efecto lo va a alcanzar. Dice Ocana que con una atarraya no se puede pescar un hipopótamo. Hablando de la no correspondencia de lo que utilizamos en la vida ante el hecho cierto. Quizás la curita de lo que estamos haciendo nosotros es una curita de mercurio cromo y el problema es mucho más grande que lo que nos podemos imaginar. Y Ocana habla de esas cosas. En Ocana, hermano, como Odun simple, tenemos que estudiar el pataquí del majá, del porfiado, el pataquí del incrédulo. Tenemos que estudiar el pataquí de cuando hay interés no hay amigos. Muy importante este pataquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que haya bueno tiene que haber malo y el pendenciero. Son pataquíes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estudiar porque nos van a dar una amplitud a ver un poco más grande, disculpando la amplitud y lo grande, porque son casi sinónimos, entonces para poder entender mejor las cosas. Ya vimos Ofun y Ocana desde el punto de vista somero de Odun simple, y ahora vamos a ver cómo se manifiestan en el Odun Ofun Tonti Ocana en el Odun compuesto. Ofun Tonti Ocana dice así, que el que maldice, lo maldicen, aparece en la literatura en uno de sus refranes. Por lo tanto, estamos haciéndole honor a Ofun, que habla que ahí nació la maldición. Dice Ofun Tonti Ocana que de los cobardes no se ha escrito nada, porque de los lamentos hacen a los hombres necios, como habla Ocana. Por lo tanto, los lamentos es de cobarde. Los hombres valientes son los que salen adelante. La historia está llena de libros y literaturas y hazañas, cuentos y escritos de los hombres valientes que son quizás los que más miedo han tenido, pero precisamente ese miedo los ha impulsado a solucionar el problema o a darle una solución a nivel mundial o personal que le ha dado un giro a su vida. Dice Ofun Tonti Ocana que cuidado con las emociones fuertes, porque la muerte siempre está buscando para esconderse, para hacer daño, haciéndole honor a Ofun y al nacimiento de los fenómenos. Tiene que cuidarse de las emociones fuertes. La muerte nunca descansa y siempre está buscando hacer daño. Acordémonos que el mundo es una cabaña donde la finalidad es IQ. Dice Ofun Tonti Ocana, hermanos, que lo que se empieza hay que terminarlo. Usted no puede estar yendo por la vida empezando una cosa y dejando la media. Si no, no va a hacer honor a su palabra como ser humano. Nosotros nos hemos propuesto este proyecto en la vida y haciéndole honor a Ofun Tonti Ocana, empezamos, a veces nos desmotivamos porque no encontramos receptividad, pero no importa, lo dejamos ahí en la red para que el que pueda entenderlo y el que en algún momento lo pueda compartir con nosotros nuestra visión del estudio del Dilokun. Entonces sea constante en sus cosas. Cuando empiece algo,
termínelo. Y de esa manera ustedes nos ayudarían también compartiendo nuestros videos, dándole like, suscribiéndose a nuestro canal de aquí de YouTube, porque así aumentaríamos la familia y también recibiríamos nosotros una retroalimentación siempre desde el respeto, como nos tratamos todos como seres humanos, siempre desde el respeto. Dice Ofun Tontiocana que el que por amor construye, por odio no destruye. El pro y los contras, en medio, favor y en contra. Si usted de verdad construye una familia con amor, nadie empieza una relación imaginándose que por X o por Y va a terminar. Por lo tanto, todos las empezamos con todo el cariño, con todo el amor, con todo el impulso y con todas las ganas. Si de esa relación quedaron consecuencias, que pueden ser los niños, que pueden ser casa, que pueden ser fortunas, puede ser lo que sea, por el odio de haberse destruido esa relación, quizás por culpa de ambos, usted no puede emprenderla contra la otra persona que en algún momento usted dijo que era su vida y que iba a amar para siempre. Por eso es que dice Ofun Tontiocana que el terco no aprende nada. De la terquedad no se aprende nada, hermano. Hay que bajarle 2 a los impulsos, hay que bajarle 2 a las necedades, hay que bajarle 2 a las terquedades y entender que somos seres humanos, que tenemos virtudes y defectos y que a veces no coincidimos. Y en esa no coincidencia en las cosas está la riqueza en la vida de nosotros. Dice Ofun Tontiocana que la experiencia evita los errores. Por lo tanto, hermano, esto no quiere decir que no cometamos errores. Somos seres humanos y estamos supuestos a cometer errores constantes en la vida a diario. Pero lo que tenemos que saber es que en qué cometimos el error para no volverlo a cometer. Dicen por ahí que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y es verdad. Pero Ofun Tontiocana nos dice a nosotros que de la experiencia se evitan los errores. Entonces, aprendamos a enriquecer nuestro intelecto, nuestra forma de ser, para tratar de cometer los menos errores posibles. Dice Ofun Tontiocana que las vidas es una sola y que nadie tiene una segunda oportunidad, hermanos y hermanas. La vida es una sola y que nadie tiene una segunda oportunidad. Esto es relativo, porque las segundas oportunidades nosotros no las tenemos que forjar con nuestra actitud ante la vida, con nuestra actitud ante las personas que cometimos los errores, por lo que sí, de alguna manera hay segunda oportunidad. Pero Ofun Tontiocana nos dice, cuidado con los errores que cometas, porque quizás son tan graves que no recibas tú una segunda oportunidad, hermanos y hermanas. Y ven aquí ustedes en estos refranes de Ofun Tontiocana como orden compuesto, donde se van ligando la violencia, los fenómenos, las disparidades de pareja y todas las cosas que ambos Odun, como Odun simple, nos dejaron ver en las primeras explicaciones que hemos hecho. Como siempre, hermanos, les recomiendo pataquillas a estudiar de Ofun Tontiocana, como es Pataquilla de las 3 fuerzas, La guerra de Obatalá y el conejo, y el portero de Olofi. Ahí van a encontrar muchas riquezas litúrgicas, religiosas, que nos van a dar aún mucho más amplitud de lo que hemos dicho nosotros aquí de manera somera, porque saben que por razones obvias no podemos entrar a mayores profundidades. Como siempre, mis hermanos, espero haberles aportado, hermanos y hermanas, espero haberles aportado un poquito más u otra visión diferente del estudio de Dilokun, sobre todo desde el punto de vista conceptual de la raíz de las cosas. Como siempre, les deseo que la luz de Obatalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, venido Erate y Faolao los Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo.